vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses y vamos a seguir con nuestro estudio versículo a versículo de esta carta. Y hoy vamos a estar en la versión del versículo 17 al versículo 19. Son realmente 3 versículos únicamente los que esta mañana vamos a estudiar. Y el tema, como ustedes ven en pantalla, es enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a conocer a quienes el apóstol Pablo llamó enemigos de la cruz de Cristo, cuáles son sus características y cómo evitar ser uno mismo un enemigo de la cruz de Cristo. Así es que les invito a abrir su Biblia entonces y leamos juntos el versículo 17 al versículo 19. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19. ¿Lo tienen? Dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Muy bien, vamos a, en estos 3 versículos, ver 4 encabezados principales en estos versículos. 4 encabezados principales. No sé si me funciona por aquí todavía este aparatito. A ver si me ayuda aquí para... Creo que ya no tiene como pilas, me imagino. Si puedes checar, Adrián. La tecnología nos falla siempre al último momento. No sé si es por pilas. Pues no da. Bueno, en lo que... Ahí está, creo que sí. Hoy sí, creo yo. Ya. Sí. Entonces quizás se vaya arreglando. Vamos a ver 4 encabezados, hermanos. Por ahí estamos teniendo un poquito de problemas con la computadora, pero eso no importa. Si usted tiene su Biblia, podemos seguir estos 4 encabezados. El primer encabezado que quiero que veamos esta mañana es quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo. ¿A quiénes le llama Pablo? Y vean ustedes en el versículo 18 que dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos. Es decir, los enemigos de la cruz de Cristo, hermanos, según este pasaje, son muchos. Por ahí andan muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y sigue diciendo: de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. A primera vista, nosotros podríamos pensar que los enemigos de la cruz de Cristo que aparecen acá son personas malas, hombres perversos que persiguen a los cristianos, que blasfeman contra el nombre de Cristo. Pero la gran sorpresa es que los enemigos de la cruz de Cristo que aparecen acá son creyentes que están en la iglesia. Incluso son líderes de influencia dentro de la iglesia. Y Pablo les llama enemigos de la cruz de Cristo, y muchos. Así es que lo primero que sorprende es que, como vamos a ver a medida que avanzamos en el texto, que hay muchos dentro de la iglesia que dicen amar a Cristo, pero que en realidad son enemigos de Cristo. Y la pregunta es, como dijo Judas, ¿seré yo maestro? ¿Verdad? O dijo Pedro. Porque, hermanos, noten ustedes la frase con que Pablo los identifica. Dice los enemigos de la cruz de Cristo. Estos hombres no eran enemigos de los milagros de Cristo. No eran enemigos del poder de Cristo. Eran enemigos de su cruz. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos eran enemigos de la cruz de Cristo? Hermanos amados, muchos queremos un evangelio sin la cruz. Y por eso nosotros tenemos
aquí una cruz, no porque queremos que sea un adornito allí en el escenario que se ve bonito, sino, hermanos, la cruz es un elemento fundamental en el Evangelio. La obra de Cristo en el Evangelio es fundamental. Y por eso no debemos olvidarla. Y no debe ser la cruz un adornito en el cuello, en una pulsera, sino debe recordarnos lo importante que es. Pero estas personas querían a Jesús, pero no querían su cruz, no querían las demandas del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver. Estos hombres eran, como Jesús dijo, lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Y hermanos, la Biblia es totalmente honesta en cuanto a esto. En la iglesia hay lobos vestidos de ovejas. Y es una realidad. Jesús mismo lo anticipó. A estas personas, Pablo les llama enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos querían un evangelio sin sufrimiento, sin demandas, sin arrepentimiento, sin obediencia. Querían a Jesús, pero sin caminar rumbo a la cruz. De manera que, hermanos, aquí entramos en un contraste entre los judaizantes que estudiamos la semana pasada, que eran legalistas y agregaban a la obra de Cristo, y ahora tenemos aquí a los enemigos de la cruz de Cristo que le quitaban y querían vivir una vida de libertinaje. Es decir, en resumidas cuentas, que estos enemigos de la cruz de Cristo, con su boca decían ser seguidores de Cristo, pero con su estilo de vida negaban el evangelio. ¿Les hace sentido eso? Personas que alaban al Señor con sus labios, pero con su estilo de vida dicen todo lo contrario. Viven incluso peor que un ateo. A ellos Pablo les llama los enemigos de la cruz de Cristo. El tema de la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, es central en la Biblia. Aparece como una de las escenas fundamentales en los 4 evangelios, la pasión de Cristo. Ustedes recuerdan, en Semana Santa hay muchas películas que hablan de la pasión de Cristo y la obra de Cristo llegando a la cruz del Calvario. Es por eso, hermanos, que la obra de Cristo en la cruz es fundamental en los evangelios y por eso también es fundamental en nuestra himnología cristiana. Usted puede encontrar en nuestro himnario muchos himnos que hablan de la cruz. ¿Recuerdan este himno que dice: fue en la cruz, do primero vi la luz? Y las manchas, ¿qué dice? De mi alma él lavó. Fue allí, ¿qué dice? Do vi a Jesús, ¿y qué dice? Y siempre feliz. ¿Cómo? Podemos cantarlo. Dice: fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. La computadora nos puede fallar, pero la memoria no, ¿verdad? ¿Sabe por qué aparecen tantos himnos acerca de la cruz? Porque la obra de la cruz, hermanos, que hizo Cristo en la cruz, es fundamental para nuestra salvación. Es allí, en la cruz del Calvario, donde Jesús tomó nuestro lugar, pagó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Él tomó nuestro lugar, Él tomó esa condenación, Él absorbió la ira de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesús en la cruz? Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que usted y yo pudiésemos decir: Dios mío, ¿por qué me has aceptado? Si yo le preguntara, ¿cuál es el acto más revelador, más glorioso y más poderoso escrito en la Biblia? ¿Cuál cree usted que sería ese acto más poderoso de Dios? Algunos podrían decir: yo pienso que la creación fue el acto más poderoso. Pero la Biblia no dice que fue la creación. Alguien podría decir: yo pienso que el acto más poderoso y revelador de Dios es cuando Él bajó al monte Sinaí, aquella montaña en Medio Oriente, y esa montaña echaba fuego, rayos.
Y ¿sabe qué? Tampoco eso es el acto más poderoso y revelador y más glorioso en toda la Biblia. Alguien podría decir, bueno, yo pienso que el acto más glorioso de la Biblia es cuando se abrió el mar en dos. ¿Usted se imagina ver el océano Atlántico abrirse en dos? Claro, el Mar Rojo no era el océano Atlántico, pero ha de ser algo glorioso. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Que es el acto más glorioso, más revelador, es el acto de la cruz. El acto de la cruz. Y curioso, ¿verdad, hermanos? Si la persona que hubiera inspirado la Biblia hubiese sido un hombre, hubiese quitado esa parte, porque esa parte es fea, entre comillas. Ver al Hijo de Dios morir en una cruz. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dice, lo pone como lo más glorioso. Michael Reeves, uno de los historiadores cristianos, escribe lo siguiente, autor cristiano, dice lo siguiente: nuestro Dios revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. Repito, nuestro Dios se revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. Como dijo alguien, nuestro Dios gana perdiendo. Esas son las paradojas del Evangelio. Un Dios muriendo en la cruz. Pero ¿sabe qué? Ahí en esa cruz estaba dando vida. Ahí en esa cruz que parecía que iba perdiendo, estaba ganando. Y ahí muestra su gloria. ¿Por qué? Porque lo que le mostró Dios a Moisés cuando le dijo, te voy a mostrar mi gloria, fue lento para la ira y grande en misericordia. Y eso fue lo que demostró en la cruz del Calvario. Hermanos, esto es, pero estos hombres eran enemigos de eso, enemigos de la cruz, no querían eso. Ahora, 3 razones por las cuales esto es importante. Número 1, hermanos, la obra de Cristo en la cruz es importante porque nos demuestra que la salvación no depende de nuestras obras ni de nuestros hechos, sino del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Eso es clave, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Cristo ha sido por nosotros hecho nuestra redención, justificación, santificación y sabiduría. No dice que Cristo será nuestra sabiduría. No, hermanos, Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación aquí y ahora. Por la cruz, usted puede venir hoy confiadamente a adorar a Dios sin sentirse que usted no puede hacerlo. Ahí está. Pero estos hombres no veían así. Los judaizantes también eran enemigos de la cruz porque decían, la cruz no es suficiente. Yo tengo que hacer algo más para ganarme, tengo que circuncidarme, tengo que guardar la ley ceremonial de Moisés. Hay personas que creen que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente. Yo necesito hacer algo más para ganar. Querido amigo, querido hermano, la obra de Cristo es suficiente. Por eso la salvación, dice la Biblia, es por la fe en Jesucristo. Pero otro detalle, hermanos, que nosotros tenemos acá por la cual predicamos a Cristo crucificado, es que todo creyente debe cargar su cruz para seguirle. Si me acompañan a Mateo capítulo 16 en la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, verso 24. Y este es un versículo importante para seguir a Cristo. Deberíamos memorizarlo, hermanos, y no olvidar lo que implica seguir a Cristo. Mateo 16, 24. ¿Lo tienen? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice, hermanos? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. Pregunto, hermanos, ¿quiénes quieren seguir a Jesús? ¿Y qué hay que hacer? Tomar una cruz. ¿Y sabe qué significa eso? Eso es como decirle a alguien en este tiempo, si Jesús hubiese vivido en este tiempo, Él diría algo como, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame.
La vida cristiana es sufrimiento. Eso significa. La vida cristiana no es comodidad. Por eso no se extrañe el día que usted quiera buscar a Jesús. Van a empezar los problemas. Van a empezar las luchas. Van a empezar las pruebas. Entre más usted busque a Jesús, más problemas vendrán. Hermano, quitémonos el chip del mundo del sufrimiento. Cuando un cristiano sufre, es porque Dios le ama. No veamos los sufrimientos como, entonces Dios no nos ama. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos librará de nada que nos ayude a parecernos más a Jesús. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? La meta de la vida cristiana, nos dijo Pablo, es ser semejante a Cristo, es parecernos a Cristo. Esa es la meta de la vida cristiana, hermanos, parecernos más a Jesús, a su carácter. Y entre más nos parezcamos a Jesús, este mundo más nos va a odiar. Entre más busquemos de Jesús, este mundo más nos va a despreciar. ¿Sabe por qué? Dos cosas dijo Jesús: que éramos la luz y la sal. Y hermanos, ser la luz, ¿verdad que la luz cuando uno está en oscuridad molesta? Cuando uno está a las 5 de la mañana ahí bien dormidito en su cama y alguien enciende la luz, lastima los ojos. Así es el cristiano para el mundo que está en oscuridad. Vamos a sufrir persecución. Estos no querían la cruz, eran enemigos de la cruz porque no querían el sufrimiento. Querían a Jesús, pero no querían la cruz. Alguien dijo, no hay un Salvador sufriente con seguidores cómodos. Y tercer cosa por las cuales eran enemigos de la cruz, porque hermanos, seguir a Jesús implica arrepentimiento. Pero ellos no querían la cruz porque querían a Jesús sin arrepentirse. Hermanos, ¿quiénes quieren seguir a Jesús sin arrepentirse? ¿Todos quisiéramos seguir a Jesús sin arrepentimiento? Todos quisieran seguir a Jesús sin arrepentimiento, pero ahí está la cruz, que nos recuerda, seguir a cruz es sufrimiento, seguir a Jesús es arrepentimiento, y seguir a Jesús es no depender de nuestros méritos, sino depender de Él únicamente. Así es que ya hemos visto quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. Eran creyentes que estaban dentro de la iglesia, pero no querían a Jesús, no querían a Jesús. Es el otro usuario. Pero no querían a Jesús. Vemos la importancia, ya vimos la importancia de la cruz y ahora quisiera que viéramos 3 características de los enemigos de la cruz de Cristo. Vamos ahora al versículo 19. 3 características de los enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. Leamos. El fin de los cuales será, número 1, perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y número 4, solo piensan en lo terrenal. Estas 4 características de los enemigos de la cruz de Cristo. Número 1 dice, el fin de los cuales, ¿qué dice? ¿Será? ¿Qué dice la Biblia allí? Perdición. Perdición. Hermanos, cuando quitamos la cruz del mensaje del evangelio, lo que tenemos no es evangelio y por lo tanto es condenación eterna. Y la otra vez hablábamos, hermanos, cómo hay muchas personas, porque recuerdan ustedes que dice que los enemigos de la cruz son muchos. Escuchen bien esto. Hay muchas personas que de las bancas de la iglesia, al morir, serán trasladadas al infierno. Y eso debe hacernos tener temor. ¿Usted se imagina pasar toda la vida asistiendo a la iglesia e ir al infierno? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no salva. Quien salva es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, el fin de esto será perdición. Esa palabra perdición
es la misma palabra que se usa cuando Jesús habló de Judas Iscariote, que dijo que era un hijo de perdición. Es la misma palabra que dice que los que siguen en el camino ancho van rumbo a la perdición. Estos personajes acá eran muy religiosos, muy activos en el ministerio, pero su fin será perdición. Esta semana hablábamos con algunos amigos y algo que salió la otra vez en uno de las retroalimentación que tenemos los días martes por Zoom. Y es que, hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes cuántas iglesias cristianas evangélicas hay en Guatemala? Aquí a la vuelta hay una, y luego más allá hay otra, y luego más allá hay otra. Pero lo que hablábamos era, ¿por qué, hermanos, no afectamos nuestra sociedad? Guatemala sigue siendo un país muy corrupto, violento. Y la pregunta es, ¿dónde está el efecto de la iglesia cristiana en la sociedad? ¿Por qué estamos? Y llegábamos a la conclusión que muchas de las personas que están en la iglesia no conocen a Jesús. Conocen la iglesia, conocen una religión o conocen el ministerio, pero no conocen a Jesús, no han nacido de nuevo. Hermano, asegúrese usted de tener un encuentro con Jesús. Asegúrese dice la Biblia, de modo que si alguno está en la iglesia, nueva criatura es, dice, así dice la Biblia. Si alguno está en el ministerio, nueva criatura es, dice la Biblia. Si alguno está ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Entonces es nueva criatura. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero no son nuevas criaturas. No son nuevas criaturas. Podríamos decir, todavía son enemigos de la cruz de Cristo. Características entonces de los enemigos de la cruz de Cristo. En primer lugar, perdición. No son salvos. Están en la iglesia, pero van a la condenación. Número 2, versículo 19. Cuyo Dios es, ¿qué dice, hermanos? El vientre, el estómago. Pregunto, ¿qué tiene que ver esto con los enemigos de la cruz de Cristo? A ver, ¿cuántos tienen como Dios el estómago? Dirá alguien, bueno, los enemigos de la cruz de Cristo de plano comían mucho. No tiene que ver con eso. La idea de este pasaje es que los enemigos de la cruz de Cristo viven para sus apetitos carnales. Viven para satisfacer sus deseos personales. Su Dios son sus propios deseos. En otras palabras, hermanos, usando un término filosófico, son hedonistas, viven para el placer, viven para sí mismos. Por eso su Dios son sus propios deseos, es su propia vida, sus propios proyectos. Hermanos, lamentablemente, hoy hemos perdido el enfoque del Evangelio y pensamos que Dios existe para servirnos a nosotros en lugar de que nosotros existimos para servirle a Él. Imagínense hasta dónde hemos llegado. ¿Qué es lo que decía Mateo 16, 24? Este pasaje decía, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿puedes probar si agarra? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya está bien? Ok. Un aplauso para Adrián, hermanos, que ya terminé la prédica, hermanos. Muchas gracias por el tiempo. Ya casi llegábamos a la parte final, pero gracias, Adrián. Ok. Aquí estamos. Mateo 16, 24. Leamos juntos este pasaje. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, leamos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los que queremos venir a Jesús debemos escuchar eso. No solo tomar una cruz que implica sufrimiento, sino dice, niéguese a sí mismo. Hermanos,
debemos sacrificar deseos egoístas personales por ser conformados a la imagen de Cristo. Pero hoy, hermanos, en muchas iglesias se piensa que Dios está para cumplir mis sueños. Dios existe para hacer realidad mis metas. No, hermano, Dios no existe para eso. Jesús dijo, si alguno quiere venir, muera a sí mismo. ¿A qué? ¿A su orgullo? ¿A su egoísmo? Todos tenemos sueños y planes en la vida. La pregunta es, ¿le has preguntado a Dios si eso es el propósito para su vida? Jesús nos dice, niéguese a sí mismo, niéguese. Alguien dijo, la meta de la salvación no es suplir mis necesidades y gustos personales, sino ser conformados a la imagen del Señor. Eso es el Evangelio. Pero estas personas no querían la cruz de Cristo, no querían morir a sí mismos, no querían enfocarse en Él. Alguien dijo, entre más me enfoco en mí mismo, más me distraigo de Él. Hermanos, Pablo nos está hablando entonces de poder enfocarnos en el Señor, recordar lo que es el Evangelio. Fíjense lo que él escribió en 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a ¿quién, hermanos? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz no encaja para los griegos y no encaja para los judíos, pero tampoco encaja para nosotros. Dios obra a través del mensaje de la predicación del Evangelio. Número 3, dice el texto, cuya gloria es su vergüenza. Otra característica de los enemigos de la cruz de Cristo, en primer lugar, ¿cuál fue la primera característica? Su fin es perdición. Número 2, su Dios es el vientre. Número 3, su gloria es su vergüenza. De lo que ellos se enaltecen, debería darles vergüenza, dice Pablo. Ellos se ríen de lo que deberían llorar. Ellos se burlan de lo que deberían respetar. Yo me pregunto, hermanos, ¿no será que a veces nos reímos de memes en Facebook, en Instagram, de cosas que no deberíamos reírnos, sino deberíamos hacernos llorar? Yo me impresioné, hermanos, del temblor, sismo, casi terremoto que vivimos el miércoles de madrugada. Cómo un montón de memes empezaron a surgir. Y yo digo, nos acordamos de Dios los 10 segundos que duró el sismo. Se acabó el sismo y nos dejamos de acordar de Dios. Ese día fue 1:12 de la madrugada. Todos nos acordamos de Dios, estoy seguro. Y al otro día o más tarde nos levantamos en el mismo estilo de vida que teníamos. Deberíamos nosotros tener esa actitud que dice Pablo de gratitud cada vez que despertamos a un nuevo día. Es más, hoy es muy probable no debería haber tenido esta actividad la iglesia porque pudimos haber parado en este edificio con escombros. Pero Dios ama mucho a Guatemala, hermanos. Dios ama mucho a Guatemala. Su misericordia es para nosotros. Cuarta característica, hermanos, que dice el texto de los enemigos de la cruz de Cristo en el versículo 19. Ya vimos, el fin será perdición, su Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. ¿Y qué dice? ¿Solo piensan en qué? ¿Cuál es la mentalidad de los enemigos de la cruz de Cristo? Solo piensan en lo terrenal. ¿Y qué será eso, hermanos? He aquí algunos ejemplos. Una mente terrenal es una mente que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones.
Todavía estamos en febrero. ¿Qué planes tiene usted para este 2022? ¿Ya le preguntó a Dios si es su voluntad? Una mente terrenal es aquella que no toma en serio la palabra de Dios y sus preceptos. Una mente terrenal es alguien que no filtra las cosas a través de la Escritura. Ve la casa y el carro como las cosas más importantes en la vida. La carrera universitaria como la meta más grande en la vida. Hermanos, tener un auto, tener trabajo, tener una carrera universitaria es algo muy bueno, pero no es lo más importante. A veces por conseguir esas cosas, olvidamos a Dios totalmente. Tenemos un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos y Dios queda olvidado. No solo de pan vive el hombre, sin toda palabra que sale a la boca de Dios. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Lo interesante, cuando hacemos a un lado a Dios, logramos conseguir la casa de nuestros sueños, logramos tener el carro de nuestros sueños, la esposa más linda del mundo, el trabajo más lindo, y cuando lo conseguimos nos pegamos un tiro en la cabeza. Sí, es la historia de los adinerados. ¿Se pregunta por qué Michael Jackson vivía en depresión? Un hombre que tenía tantísimo dinero. ¿Sabe por qué? Cuando hacemos esas cosas terrenales, nuestro Dios, cuando las conseguimos, encontramos que no hay satisfacción en eso. Otra característica, una mente terrenal ve la ropa y los zapatos como las cosas más importantes para gastar su dinero. Decimos que no tenemos ropa, ¿verdad? Tenemos como 25 camisas ahí. Hermanas, ¿verdad que no tienen zapatos? Y tienen 40 pares de zapatos. Una mente terrenal ve la profesión, la estabilidad financiera, la belleza física como las cosas más importantes y en las que vale la pena sacrificar nuestras vidas. Eso es ser un enemigo de la cruz de Cristo. Cuando vemos la estabilidad financiera como las cosas más importantes. Y estas últimas 2 me llamaron mucho la atención. Se emociona por lo superficial y resiste lo que es solemne. Se deleita en lo profano y se aburre de lo santo. Hermanos, una de las cosas de una mente terrenal es que se deleita en lo profano y se aburre de lo santo. Muchos pueden pasar horas viendo videos de TikTok. Pueden pasar horas viendo televisión, pero leyendo la Biblia. ¿Usted se imagina el sismo que tuvimos? 10 segundos. ¿Cuánto sentimos que fueron 3 horas, verdad? 10 segundos y los sentimos eternos. ¿Sabe qué es lo triste? Para muchos, agarrar la Biblia y orar 10 segundos también lo sienten eterno. También lo sentimos pesado, porque tenemos una mente terrenal. Y lo que decía Isaías, capítulo 5, verso 20, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, esto no es algo que los enemigos de la cruz de Cristo lo decían a plena voz, sino con su estilo de vida. A lo bueno le llamaban malo, le aburrían las cosas eternas, las cosas importantes, las cosas celestiales. La pregunta entonces ahora es, ¿qué nos dice la Biblia? En Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos dice, poned la mira, ¿dónde, hermanos? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma?
Y el último punto de esta mañana, ¿cómo evitar ser un enemigo de la cruz de Cristo? Vamos a versículo 17 de Filipenses. ¿Cómo evitamos ser enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo evitamos esto? Vamos al verso 17. Dice lo siguiente: hermanos, leamos juntos, que dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál es la solución que da Pablo para evitar ser un enemigo de la cruz de Cristo? Imitar a líderes ejemplares. Y Pablo se pone como ejemplo y dice: sed imitadores de mí. Hermanos, esta es una frase impactante, un poco incómoda, porque normalmente los líderes decimos: no ponga su mirada en mí, póngala en Cristo. Pero Pablo, ¿qué dice? Sed imitadores de mí. Aparentemente esta sería una frase un poco orgullosa, ¿no es cierto? Como Pablo se pone en un pedestal. Bueno, no solamente lo dice acá, Pablo lo dice en otras partes de la Biblia. En Primera de Corintios 4:16 dice: por tanto os ruego, ¿qué dice Pablo? Que me imitéis. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Resaltar la necesidad que tenemos, hermanos, como líderes, de ser ejemplo de la semejanza a Cristo. Yo cuando leí este pasaje, para mí fue impactante ver cómo Pablo resalta la necesidad de tener líderes ejemplares en la congregación. Pero Pablo no solo dice: véanme a mí. Él dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no se refería solamente a él, sino a aquellas personas que dentro de la congregación también son un ejemplo a seguir. Y es que, hermanos, todos aquí tenemos modelos de vida, sin excepción alguna. ¿Se recuerda desde niño? Yo escuché la historia, que obviamente lo he vivido por propia experiencia. Cuando uno es niño, uno quiere imitar a su papá, uno quiere imitar a su mamá. Y los que tienen hijos pequeños se dan cuenta que si ustedes se peinan con cierto peine, los niños también quieren hacerlo. Pues había una mamá, escuché esta historia, de una mamá que usaba insulina porque es diabética. Y también su nena quería inyectarse insulina, ¿verdad? Porque desde niños imitamos. Y cuando crecemos también tenemos modelos a seguir. Para algunos acá, quizás sea Cristiano Ronaldo. Es cierto. O sea, todos tienen modelos. Otros quizás sea Leo Messi. Pero hermanos, la Biblia nos manda poner nuestra mirada en hombres y mujeres que buscan la semejanza a Cristo. Pablo dice: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Y en un sentido, hermanos, todos los cristianos debemos decir eso: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, los jóvenes que están aquí, yo les pregunto, en la universidad, ¿tú podrías decirle eso a tus compañeros de la universidad? ¿Ven tus compañeros de la universidad a Cristo? Tú dices que eres cristiano. ¿Y saben qué significa ser cristiano? Ser imitadores de Cristo. Hermanos, en el trabajo, muchos de ustedes son jefes en su trabajo. Yo les pregunto, ¿sus compañeros, sus colaboradores, pueden ver a Cristo en ustedes? ¿Podríamos decir nosotros como Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo? No nos vayamos tan lejos, aquí en la iglesia. ¿Podríamos decirle a los hermanos: sed imitadores de mí como yo de Cristo? Pablo nos está retando, pero ojo, hermanos, Pablo acaba de decir, versículos antes: no soy perfecto. ¿Se recuerdan? No lo he alcanzado ya. O sea, para ser ejemplo no necesitamos ser perfectos, pero sí honestos y transparentes. Pablo dijo: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, sed imitadores de mí. ¿Saben por qué? Porque la gente lo que quiere ver allá afuera
no es modelos terminados de perfección, sino gente honesta. Un cristiano no es perfecto, es alguien que se equivoca, pero reconoce cuando se equivoca. Y hermanos, muchos de nosotros como cristianos, nuestro peor problema es decir, perdón, me equivoqué. Nos cuesta aceptar cuando nos equivocamos. Los que se confunden son todos los demás, menos yo. Y Pablo dice, sed imitadores de mí. Se pone como un ejemplo de hueso y carne, de barro. Y número 2, y con esto vamos a terminar, versículo 18. Número 1, ¿cómo evitamos ser un enemigo de la cruz de Cristo? Bueno, siguiendo líderes que aman la cruz, que siguen a Jesús y que son ejemplo. Y mira, hermano, me llamó mucho la atención el verso 18 y con esto terminamos. Porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces. ¿Y qué dice, hermanos? Y aún que dice, ahora lo digo, ¿cómo dice? Llorando. La segunda cosa, para evitar ser enemigos de la cruz de Cristo, debemos exhortar con un corazón compasivo. A mí me impresiona mucho, hermanos, cómo Pablo termina llorando cuando escribe sus cartas. Más en una cultura machista en la que vivimos, en las que decimos, los hombres no lloran. ¿Cuántos crecieron en hogares así? Los hombres no lloran, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos enseñaron. Y hay canciones, ¿verdad? ¿Usted cree que Vicente Fernández no lloró? ¿Quién lloró, hermano? Pablo dice, ahora lo digo llorando. A ver, hermano, pero ¿no dijo usted que esta era la epístola del gozo? ¿No dijo usted que esta era la epístola, la carta del gozo? Y ahora Pablo está llorando. Pero ¿sabe una cosa? Pablo no está llorando por sus circunstancias. Pablo no está llorando porque está en la cárcel. Pablo está llorando por los efectos que causan los enemigos de la cruz de Cristo y por los enemigos mismos de la cruz de Cristo. A mí me impresiona eso. Porque, hermanos, somos muy buenos para corregir, pero no para llorar por los perdidos. ¿No es cierto? Queremos parecernos a Jesús con el látigo sacando a todos del templo. Pero no queremos parecernos a Jesús llorando en la entrada de Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Nos falta ese corazón pastoral que presenta Pablo en este momento. Y no solo Filipenses, cuando escribe Corintios, que por cierto la iglesia de Corintios le sacó muchas lágrimas a Pablo, una iglesia dura, carnal. 2 Corintios 2:4, fíjense lo que dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, ¿qué dice, hermanos? Con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino porque supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Algunos podrían decir, Pablo tenía un carácter débil, llorando. No, Pablo tenía un carácter firme, pero no era un teólogo frío, desconectado de su realidad. Porque al final de cuentas, hermanos, al final de cuentas, la Biblia dice que puedo descubrir los misterios y toda ciencia, y si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y en Hechos capítulo 20, versículo 31, él dijo, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. Hermanos amados, el ministerio no se hace con el hígado, se hace con el corazón. Y esto se aplica a cómo usted en su casa corrige a sus hijos. Debemos aplicar la disciplina, pero con un corazón que llora por amor.
Y Pablo nos dice aquí, ahora lo digo llorando. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que usted confrontó a alguien, no con el látigo, sino con lágrimas? Yo he visto, hermanos, predicadores, pastores enviar a la gente al infierno con gusto y con placer. De veras. Pero pocos aquellos que lo hacen con lágrimas en sus ojos. ¿Sabe qué dice Dios, hermanos? En Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. ¿Sabe? Dios no se alegra por enviar gente al infierno. Dios no le place enviar al infierno a las personas. No me complazco en la muerte del impío, sino que en que el impío se aparte de su camino y viva. Si hay alguien esta mañana que está lejos de Dios, yo quiero decirle una cosa: Dios no se complace. ¿Sabe de dónde aprendió Pablo a llorar por los enemigos de la cruz de Cristo? Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús no vino a morir por gente buena. Él vino a morir por sus enemigos. Y yo quiero terminar esta mañana haciéndole esta pregunta. Después de estudiar a los enemigos de la cruz de Cristo, ¿será usted uno de ellos? ¿Será que necesitamos esta mañana renovar esos votos delante de Dios y decirle: Señor, ¿sabe? Jesús no quiere que seamos sus enemigos, Jesús quiere que seamos sus amigos. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré como amigos. Pero la Biblia dice que si usted no se ha rendido a Cristo como su Señor, usted es un enemigo de la cruz de Cristo. A veces, hermano, alguien podría decir, quizás, hermano, aquí alguien no sea enemigo, sea un hijo de Dios, pero se comporta como un enemigo. Cuando piensa solo en lo terrenal, cuando vive solo para satisfacer. Hermanos, nos comportamos como enemigos de Cristo cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos. Y esta mañana yo quiero animarle a que se acerque a Jesús. No sea un enemigo de Él. Él le ama. Él le ha buscado. ¿Usted cree que es casualidad que esté esta mañana aquí? No, no es casualidad. No sé cómo hizo para venir, pero fue Dios el que lo trajo. Quiero invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie. ¿Qué hubiera pasado si este sismo se hubiera convertido en un terremoto? ¿Dónde estaría esta mañana? Dios nos está dando otra oportunidad. Pueden cerrar sus ojos, hermanos, vamos a orar.